¿Qué papel juega la espiritualidad en tu vida y cómo influye en tu trabajo, Borja? Bueno, no sé en tu caso, yo nací en un entorno católico no practicante, que si lo piensas bien es como muy curioso, ¿no? O sea, mis padres eran católicos pero no practicaban, entonces es una cosa de locos, ¿no? Como vive la gente. Y yo enseguida con 18 años me volví ateo, ¿no? Es decir, oye, no tiene ningún sentido lo que me estáis contando. Y aparte ateo de estos enfadados con la vida, ¿no? Con 19 años toco fondo y empiezo la búsqueda, por así decirlo. Pero muy existencialista, muy racional, muy intelectual, ¿no? Con 24 aparece el eneagrama y me pega un tremendo bofetón a mi ignorancia. Y como te comentaba, ¿no? Igual lo que te pasó a ti, ¿no? Empiezas a entender muchas cosas, ¿no? Lo que es el ego, la mente, los pensamientos. Claro, empiezas a hacer como un 1.0 de educación emocional, que decir, mira, pero ¿cómo no me han enseñado estas cosas en la escuela? O sea, ¿cómo la gente lo hace para vivir? Bueno, fíjate cómo estamos, ¿no? De taraos en general. Yo lo veo en la sociedad como un gran manicomio, para que somos tantos, no nos encierran, pero es que es demencial, ¿no? Pero por una falta de educación emocional, de educación espiritual. Y entonces a raíz del eneagrama fue lo que me abrió un poco a la comprensión de decir, vale, ¿qué es esto del ser? ¿Qué es esto de la esencia? ¿Qué es la consciencia? ¿No? Y a raíz de una experiencia que tuve con 25 años, ahí fue cuando entré en contacto directo con la espiritualidad, porque no es una creencia, ¿no? Y de hecho redefines por completo la noción de Dios, ¿no? Venimos del teísmo, que claro, fruto de la mente dual, ¿no? Yo, mundo, yo, realidad, pues fíjate, Dios crea el universo, hay dos, ¿no? Hay una consciencia de unidad, todo es uno, ¿no? Entonces, es una noción más panteísta, que es Dios es el universo, no hay separación. Cuando tú estás conectado con el ser, con el espíritu, tú sientes una conexión muy profunda con la vida, con lo que sucede. No estás separado y eso cambia psicológicamente tu forma de percibir, de relacionarte con lo que sucede. Tiene unas consecuencias y unos beneficios, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, pues me fui a la India, ¿no? Varias veces, me dejé el pelo largo, empecé a llevar pantalones tie, tuve una etapa pues más hippie, ego espiritual, o sea, hay que pasar por todas estas etapas, ¿no? Pero ahí entré en contacto con filosofías orientales que me fascinaron, ¿no? Pues no sé, recuerdo el taoísmo, el budismo, el zen, el hinduismo y sobre todo lo que a mí me caló fue la filosofía Advaita, ¿no? Que es lo que realmente más he seguido y he integrado, ¿no? Pero todo ese contacto con la filosofía oriental, o sea, leer a todos esos autores, que sobre todo mis autores favoritos, son autores que hacían de puente entre Oriente y Occidente. Tanto algunos autores, pues como desde un Erich Fromm, un Viktor Frankl, o un Hermann Hesse, un Aldous Huxley, que eran autores occidentales que se habían empapado mucho de la filosofía oriental, como Jung también, o autores orientales que estaban muy en contacto con Occidente, como Krishnamurti, Anthony Emelo, o incluso uno muy polémico que es Osho, ¿no? Pero en esa etapa de mi vida, esos 25 y 28 años, fue cuando realmente interioricé por experiencia personal lo que era la espiritualidad laica. Porque al final, de alguna manera, hice como un estudio comparado de religiones y de tradiciones espirituales, y al final hay una esencia, que es la filosofía perenne, que es universal. Da igual, pues en función de la cultura y el momento histórico, cada uno lo cuenta a su manera, pero subyacentemente, al compararlo todo y fruto de tu experiencia, todos hablaban de lo mismo, ¿no? Y eso lo estaba constatando en mi propia experiencia. Y eso para mí es lo que verdaderamente sana a la mente occidental, el salir de la mente, el conectar con la espiritualidad. Lo que pasa es que, claro, hoy en día, no sé tus oyentes, pero cuando hablamos de espiritualidad laica, claro, los creyentes se ponen nerviosos con la palabra laica. No les gusta, ¿no? Porque tiene que tener una confesión religiosa a poder ser de mi monoteísmo, que es el que tiene la verdad. En este caso, el cristianismo. Pero habla con el judaísmo o habla con el islam y ahí está la pelea y la lucha y la división que ha generado las ideologías conceptuales, que es las creencias religiosas, ¿no? Pero cuando tú le añades un camino místico, un camino de autoconocimiento, un camino de meditación, de silencio, es cuando uno trasciende las creencias religiosas y se convierte en una experiencia espiritual. De hecho, religión viene de religare, que es volver a unir, religar lo humano con lo divino. Pero luego cuando hablas de espiritualidad laica, los ateos, la palabra espiritual les pone, ¿no? Muy nerviosos. Claro, a mí me pasaba también. Sí. La espiritualidad era como, ¿qué me estás contando? Pero claro, la espiritualidad laica para mí, realmente, del mismo modo que el autoconocimiento es lo que a mí me motivó mucho hace 20 años, ¿no? Decir, oye, creo que hay que democratizar el autoconocimiento. Hoy en día, que ya hay esta industria y demás, hay que democratizar la espiritualidad laica.
Por eso es tan importante que en un momento dado los buscadores desaparezcan en la búsqueda, porque la espiritualidad lo que requiere es una disolución temporal del yo, de la mente, del ego, de los pensamientos. Y ahí pues la filosofía oriental, la meditación, el silencio, tiene mucho que aportarnos. Y realmente es lo que personalmente considero que sana verdaderamente al ser humano, ¿no?